La historia de Hércules comienza antes de su nacimiento, que estuvo marcado por la intervención de Zeus y la venganza de Hera. Zeus hizo un juramento de que el próximo descendiente nacido en la línea de Perseo sería un gran rey. Para cumplir esta promesa, Zeus sedujo a Alcmena haciéndose pasar por su esposo anfitrión mientras éste estaba ausente en la guerra. La venganza de Hera comenzó desde el momento en que supo del engaño. Para complicar las cosas, ella aceleró el parto de Alcmena para que el verdadero hijo de Anfitrión naciera antes que Hércules. Este acto de interferencia divina resultó en el nacimiento de dos niños, Íficles, el verdadero hijo de Anfitrión y medio hermano de Hércules, el hijo de Zeus. Sin embargo, los dioses tendrían una serie de planes retorcidos para Hércules. Hera, la esposa celosa de Zeus, estaba resentida por la existencia de un hijo ilegítimo. Como resultado, decidió enviar serpientes mortales para acabar con la vida del joven Hércules en su cuna. Pero para sorpresa de todos, el valiente niño las estranguló con sus propias manos, demostrando su fuerza innata desde una edad temprana. Caminando con los grandes. Hoy presentamos Hércules y sus 12 trabajos. Heracles estaba destinado a ser el héroe más grande del bastión griego, pero Hera, al no aceptar la existencia de este hijo ilegítimo, tramó su caída mucho antes de su ascenso. Una noche mientras Hércules dormía apaciblemente en sus aposentos, Hera penetró sus sueños y le indujo un estado de confusión y desespero. En un ataque de locura y visiones desgarradoras, Hércules creyó que su esposa, Megara y sus hijos eran enemigos y monstruos que atentaban contra su vida. Bajo este influjo, cometió un acto terrible, acabó con la vida de su propia familia. Al despertar y descubrir los terribles actos que había cometido, sintió un terrible dolor en su corazón que latía con la fuerza de un toro. Avergonzado, se aisló de la sociedad yéndose a vivir a la profundidad de tierras salvajes poco concurridas. Tras años de una larga búsqueda, fue hallado por su hermano mellizo Íficles, quien al verlo en un estado desprolijo y abandonado le sugirió emprender un camino hacia el oráculo de Delfos. Es en el oráculo de Delfos donde la Sibila Délfica, una de las sacerdotisas más famosas del oráculo de Delfos, le dice que, para expiar sus pecados y salvar su alma, debe llevar a cabo una serie de 12 trabajos dispuesta por el rey Euristeo, el mismo hombre que había usurpado su legítimo derecho a la corona y a quien más odiaba. Y así, de esta manera Hércules emprendió un viaje más allá del mundo conocido por el hombre, en la epopeya que capitalizaría su nombre en el firmamento olímpico. Los 12 trabajos de Hércules. Su primer trabajo fue el de cazar al temible león de Nemea. Esta criatura, con su piel impenetrable, se alzaba como un desafío aparentemente insuperable para el héroe. Heracles enfrentó este monstruo en la tierra de Nemea. Armado con arco, espada y un garrote tallado de un olivo, intentó infructuosamente vencer al león. Sus ataques no surtían efecto debido a la piel gruesa del león, dando el aspecto de que la bestia era invulnerable. La astucia de Heracles entró en juego cuando bloqueó una de las entradas de la guarida del león y lo provocó para que entrara, acorralándolo estratégicamente. El héroe finalmente triunfó al estrangular al feroz león. Una muestra de inteligencia táctica que resalta la destreza de Heracles en la caza de monstruos. El siguiente capítulo de esta epopeya nos lleva a Micenas, donde Heracles presentó el cuerpo del león a Euristeo. Sin embargo, la magnitud de su hazaña provocó el miedo del rey, quien le prohibió la entrada a la ciudad. Esta prohibición llevó a una peculiar dinámica de presentación de futuros logros por parte de Heracles, quien debía comunicarse con Euristeo desde fuera de la ciudad. Pero la tarea no estaba completa. La impenetrable piel de león presentaba un desafío adicional.
Horas de esfuerzo resultaron inútiles hasta que Atenea, disfrazada de anciana sabia, intervino. Le sugirió a Heracles que las garras de león serían las herramientas más eficaces para despojarlo de su piel. Con esta revelación divina, Heracles superó el último obstáculo de su primer trabajo. La gruesa piel del león de Nemea no solo simbolizó la victoria de Heracles, sino que también se convirtió en su armadura distintiva en las futuras hazañas. La cabeza del león, por su parte, adornó su cabeza como un yelmo impresionante. En su segundo trabajo, Hércules se enfrentaría a una criatura de terror inigualable, una serpiente de múltiples cabezas que emana de las profundidades acuáticas. Su presencia, alimentada por Hera, fue un desafío de proporciones mitológicas para el intrépido Heracles. Esta hidra, con un número de cabezas variables según las leyendas, desde 3 hasta incluso 10.000, presentaba una peculiaridad aterradora. Una de sus cabezas era inmortal y recubierta de láminas de bronce. Su naturaleza vengativa se desplegó en la trama mitológica al revelarse que era hermana del león de Nemea, previamente derrotado por Heracles. La ubicación de la criatura, en el lago de Lerna cerca de la fuente Amimone, donde custodiaba una entrada al inframundo. Heracles, comprendiendo la magnitud del desafío, buscó la ayuda de su sobrino Iolao. Juntos, se aproximaron a la ciénaga próxima al lago de Lerna con cautela, protegiendo sus rostros del aliento tóxico de la bestia. La astuta estrategia de Heracles al obligar a la hidra a salir de su refugio mediante flechas llameantes le dio una oportunidad en este enfrentamiento. Cada cabeza que Heracles cortaba, 2 resurgían en su lugar. Ante la desafiante regeneración de cabezas, Iolao sugirió la estrategia de cauterizar los cuellos para evitar que nuevas cabezas emergieran. La hidra, finalmente, fue derrotada gracias a esta astuta táctica. Heracles, tomando la cabeza inmortal, la enterró bajo una roca monumental en el camino sagrado entre Lerna y Eleia, completando así su segundo trabajo. Sin embargo, las artimañas de Hera complicaron las cosas, ya que informó a Euristeo que la ayuda de Iolao invalidaba el trabajo de Heracles. Para su tercer trabajo, nuestro héroe se embarca en la casa de la sierva de Cerinea. Esta sierva, consagrada a la diosa Artemisa por su asombrosa velocidad y elusividad, se convirtió en un desafío monumental para el héroe que había aceptado los 12 trabajos impuestos por Euristeo. Heracles emprendió la persecución de la sierva, cuyas pezuñas eran de bronce y su cornamenta de oro, durante un extenuante año. Su velocidad era tan deslumbrante que ni siquiera las flechas del hábil arquero alcanzaban su veloz figura. Este persistente juego del gato y el ratón llevó al héroe a tierras lejanas, hasta llegar al país de los hiperbóreos. Fue allí, en un momento fugaz cuando la sierva se detuvo para saciar su sed, que Heracles logró su captura. Con maestría en el arte de la caza, atravesó las 2 patas del ágil animal con flechas que, aunque penetraron piel, tendón y hueso, evitaron derramar la letal sangre venenosa de la sierva, un veneno capaz de aniquilar incluso a dioses. Inmovilizada pero aún magnífica, la sierva fue llevada ante la mirada de Euristeo en Micenas. El rey pudo contemplar la prueba tangible de la destreza y éxito de Heracles en su tercer trabajo. Sin embargo, una vez cumplida la presentación, el héroe, respetuoso con la vida de la criatura, la liberó junto a las murallas de Micenas. Con gracia y rapidez, la sierva de Cerinea se apresuró de regreso a su hogar en Cerinea, completando así otro de los 12 trabajos asignados a Heracles. Esta odisea, donde la habilidad de caza se entremezcla con la compasión, agrega una capa fascinante a la epopeya del héroe griego. Para su cuarto trabajo, Heracles se vio cara a cara con el jabalí de Erimanto, esta feroz criatura, capaz de desatar terremotos y arrancar árboles con sus colmillos, sembraba el caos en los alrededores de Erimanto, alimentándose incluso de hombres.
La persecución del jabalí de Erimanto sería una cacería ardua que llevó a Heracles a una zona boscosa, donde logró acorralar a la descomunal bestia usando su fuerza bruta y sus golpes. Con una maestría que solo él poseía, Heracles encadenó al temible jabalí y lo llevó vivo a Micenas, demostrando su fuerza sobrenatural. La leyenda concluye con el sacrificio del jabalí y la ofrenda de sus colmillos al dios Apolo, un tributo a la destreza y triunfo de Heracles sobre esta bestia colosal. En el intrincado tejido de las hazañas de Heracles, un episodio diferente y oscuro se cierne sobre la imponente figura del héroe. El quinto trabajo, la limpieza de los establos de Augías, no solo desafió la fuerza física de Heracles, sino que desencadenó una serie de eventos inesperados que sumieron a la antigua ciudad de la Elide en Grecia en la discordia y la traición. Augías, rey de la Elide, poseía un ganado que por designio divino estaba exento de enfermedades. 12 imponentes toros, regalados por el dios Sol, Helios, quien velaba por la seguridad de la manada, creando así la mayor riqueza ganadera del país. Euristeo, en su intento de humillar a Heracles, le encomendó la imposible tarea de limpiar los establos de Augías, acumulados con años de excrementos debido a que nunca se habían limpiado. Heracles, enfrentándose a una tarea que desafiaba su fuerza bruta y habilidades heroicas, ideó una estrategia única. En lugar de embarcarse en una tarea imposible de realizar en un solo día, desvió los ríos Alfeo y Peneo, canalizándolos hábilmente a través de los establos mediante un canal que él mismo excavó, fluyendo a través de los establos, llevándose consigo toda la suciedad acumulada. Ante la sorpresa de todos, el astuto héroe demostró que la destreza y la inteligencia podían superar incluso las tareas más denigrantes. El quinto trabajo, inicialmente diseñado para humillar a Heracles, se completó con éxito, desafiando las expectativas y resaltando la versatilidad del héroe en la consecución de sus hazañas. Euristeo y Augías, testigos de la increíble proeza de Heracles, se negaron a aceptar la victoria del héroe. Alegando artimañas y trampas, Euristeo declaró que el trabajo no era válido, afirmando que el verdadero mérito del trabajo recaía en los ríos, no en el héroe. Una disputa que llevó a Heracles a llevar el caso a los tribunales. Los tribunales se convirtieron en el campo de batalla donde Filio, hijo de Augías, ofreció su testimonio a favor de Heracles, convenciendo a los jueces de la justa causa del héroe. Augías, a regañadientes, cumplió con la promesa de la apuesta, una parte del ganado y al mismo tiempo desterró a su propio hijo por haberle hecho perder el juicio. Heracles, enfurecido por la injusticia, abandonó la Elide, buscando aliados entre los príncipes de Grecia mientras le declaró la guerra a Augías. Su ejército, liderado por los gemelos Moliónidas hijos de Poseidón, dos temibles semidioses mercenarios que habían jurado sus espadas al rey Augías, pasaron a convertirse en las eficientes herramientas de combate de su rey. Fueron los primeros en alzarse contra Heracles en respuesta ante la declaración de guerra. Improbablemente, nuestro héroe enfermó y firmó una tregua con el ejército de Augías cuando estos estaban por atacarle por sorpresa, pero esta tregua no fue suficiente. Masacraron terriblemente a los hombres de Hércules y arrebataron la vida de su amado hermano Ificles, quien le había acompañado a la guerra. Vistas las numerosas bajas, los corintios, aliados de Heracles, declararon oficialmente la paz al ejército de Augías, firmando una tregua. Pero Heracles no olvidó aquella puñalada por la espalda. 3 años después, aprovechó que los gemelos Moliónidas y sus hombres se encontraban celebrando un festival en honor a Poseidón para tenderles una emboscada. Una tarde mientras caía el sol y la música y el vino se esparcía de copa en copa, Heracles penetró las defensas desprevenidas de Augías y les masacró sin piedad alguna. El sonido del metal hundiéndose entre la carne y el hierro de las armaduras armonizaba el baile grotesco escarlata de la furia del semidios. No se detuvo por nadie hasta que arrebató la vida al hijo de Augías, Eurito,
y a los gemelos semidioses Moliónidas, dejándole así sin sus mejores generales. Fue un auténtico baño de sangre, mientras que las espadas y los gritos se escuchaban a varios kilómetros. Posteriormente, volvió a reclutar otro ejército entre las ciudades del Peloponeso. Visitó Esparta, Argos, Corinto y Nauplia, reclutando a los más altos guerreros con la intención de asestar el golpe definitivo. La batalla fue feroz. Heracles, comandando su ejército peloponeso, entró en las murallas de la Elide esparciendo justicia a cada hombre que sostuviese un arma en su contra. Saqueó la ciudad y no dejó a un solo enemigo con vida. Tomó finalmente a Ogías y puso fin a su miserable vida con sus propias manos, ascendiendo al hijo desterrado Filio, como nuevo rey de la Elide. Para el sexto desafío de Hércules, se le encomendó la destrucción de las aves de Estínfalo. Estas criaturas aladas, con pico, alas y garras de bronce, sembraban el terror en la región, amenazando al ganado, a la población e incluso contaminando los campos con sus excrementos venenosos. Heracles, enfrentando una multitud de aves carnívoras, desató su habilidad con el arco, derribando a muchas de ellas. Sin embargo, la tarea se volvía cada vez más abrumadora. Sus flechas no eran suficientes, y su fuerza legendaria resultaba inútil contra enemigos que surcaban los cielos. En ese momento crítico, la sabia Atenea intervino. Le entregó a Heracles un cascabel de bronce y le instruyó que lo hiciera sonar desde lo alto de una colina. El héroe, confiado en la sabiduría divina, ejecutó la orden de Atenea. El sonido resonó en la región, y las aves, atemorizadas por el estruendo, alzaron vuelo en estampida. Jamás se volvió a ver su presencia en el lago ni en el bosque. Muchas de ellas huyeron hacia la isla de Ares, en el Mar Negro, donde serían encontradas más tarde por los argonautas. En el séptimo trabajo, emerge la fascinante historia del toro de Creta. Cuentan los mitos que Poseidón, dios de los mares, hizo surgir del océano al toro de Creta como ofrenda del rey Minos. Sin embargo, la belleza del toro cautivó a Minos, quien, desafiando al dios, lo incorporó a sus rebaños en lugar de sacrificarlo, provocando la ira del dios de los mares. Poseidón hizo que la reina Pasífae se enamorara del majestuoso toro, y de esa unión prohibida nació el temible Minotauro. El destino del toro dio un giro oscuro cuando Poseidón, en su cólera, enloqueció al animal, convirtiéndolo en una fiera que echaba fuego por las narices. Heracles se presentó ante Minos para liberar a Creta del estrago causado por el toro. Heracles desafió al toro, pero este renuente no se la pondría tan fácil y cargó contra el héroe con la furia de un volcán. El héroe, valiéndose de sus puños, le asestó un golpe en el cráneo que arrojó su cuerpo varios metros sobre el aire, cayendo inconsciente. Heracles, viendo la situación, no titubeó y subió a su lomo y lo condujo a través del mar Egeo hasta Micenas. Euristeo, al contemplar al imponente toro de Creta, quiso ofrecerlo a Hera. Sin embargo, la diosa rechazó el regalo al percatarse de la ferocidad del animal. El toro de Creta, liberado de las cadenas de Heracles, desató su furia en la llanura de Maratón. Sus ojos reflejaban la locura infligida por Poseidón, y su rugido estremecía la tierra. Pero en la ciudad de Atenas, el héroe Teseo se alzó para enfrentar a esta bestia desatada, dándole un final digno de una auténtica bestia mitológica. En la penumbra de la leyenda, la oscura octava hazaña de Heracles contra las yeguas de Diomedes se desarrolla como un enfrentamiento entre la valentía y la brutalidad. Heracles,
acompañado de intrépidos voluntarios, se embarca en la misión de arrebatar las feroces yeguas de Diomedes, custodiadas por un gigante de corazón sanguinario. Heracles y sus hombres, enfrentándose al ejército de Diomedes, desatan una batalla titánica. La fuerza del héroe y la brutalidad de los guerreros se entrelazan en una danza caótica de espadas y lanzas. En un giro de destino, Heracles arroja a Diomedes directamente hacia las yeguas salvajes. La ferocidad del líder enemigo se ve eclipsada por la voracidad de las criaturas que él mismo alimentó con carne humana, arrebatándole la vida a un mordisco a la vez. Atadas al carro de su despiadado dueño, son llevadas a Micenas, un trofeo sombrío para Euristeo. Según una leyenda, Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, descendía de una de estas yeguas. Admete, la hija de Euristeo, fue la que dispuso el noveno trabajo de Heracles, que consistía en robar el cinturón mágico de la reina amazona Hipólita, a la cual se lo había regalado su padre, Ares. Heracles, guiado por la promesa de Hipólita de que obtendrá su cinturón, pone pie en la mítica tierra amazona. Pero los hilos de la intriga ya han sido tejidos por Hera, quien, disfrazada de amazona, teje un engaño sutil. Hipólita, al conocer los motivos de la llegada de Heracles, jura cumplir su promesa y entregarle el preciado cinturón. Sin embargo, Hera, urdiendo su malévolo plan, difunde el veneno del rumor entre las amazonas. Impulsadas por el falso rumor de un rapto, las guerreras amazonas se lanzan al ataque contra la nave de Heracles. La confianza se desvanece en un caos de luchas y desesperación. Heracles, confundido por la traición que él cree, se ve obligado a enfrentarse a las mismas amazonas que buscaba aliadas. En la confusión de la batalla, Heracles, creyendo erróneamente que Hipólita lo ha traicionado, se ve forzado a un combate desgarrador. La reina amazona cae, víctima de una cadena de eventos tramados por los dioses. En el tumulto de la tragedia, Heracles arranca el cinturón de la caída Hipólita. Aunque en una de las versiones, Hipólita le da el cinturón sin pelear y en otra hasta se enamoran. Para la 10ª tarea, Heracles se dirige hacia la isla de Eriteia en búsqueda del ganado de Gerión. Mientras viajaba hacia allí, cruzó el desierto libio y quedó tan frustrado por el calor que se puso a dispararle flechas a Helios, el sol. Este le rogó que parase, y Heracles pidió a cambio la copa dorada que el dios utilizaba para cruzar el mar cada noche. El héroe usó esta copa para el viaje hacia Eriteia, pero encontró el paso cerrado por las rocas al terminarse el Mediterráneo. Heracles de un puñetazo las partió, abriendo entre ambas el estrecho de Gibraltar. El ganado de Gerión estaba custodiado por Ordro, perro de 2 cabezas hermano de Cerbero, y por Euritión. Heracles con su fuerza colosal derrotó a ambos, y cuando llegó Gerión, lucharon sin parar por el control del ganado. La batalla fue intensa entre el gigante y Hércules, pero su destino ya estaba sellado. Heracles sujetó su cuerpo y lo abrió a la mitad, desmembrando al gigante con sus propias manos. Continuando su aventura por la tarea número 11, llegando finalmente al jardín de las Hespérides, Heracles se encontró con Atlas, quien sostenía el peso del mundo sobre sus hombros como castigo impuesto por Zeus. Heracles engañó a Atlas para que cogiese algunas manzanas del jardín ofreciéndose a sujetar el peso del mundo mientras iba a buscarlas. Al volver, Atlas decidió no aceptar el sujetar el peso del mundo de nuevo, y en vez de eso se ofreció a llevar las manzanas a Euristeo él mismo. Pero Heracles volvió a engañarlo aceptando quedarse en el lugar de Atlas, con la única condición de que éste sujetase el cielo un momento para que el héroe pudiera ponerse su capa más cómodamente. Atlas accedió, y entonces Heracles tomó las manzanas y se marchó. En su último y final trabajo, el héroe encontró la entrada al inframundo en Ténaro. Gracias a la insistencia de Heracles y a su propio aspecto fiero, logró convencer a Caronte de llevarlo en su barca a través del río Estigio.
Mientras navegaban, se encontraron a Teseo y a Pirito, que habían sido apresados por el dios Hades mientras intentaban raptar a Perséfone. Finalmente, luego de encontrarse con Hades en su morada, Heracles le preguntó si podía llevarse a Cerbero y éste se lo permitió con la condición de que para capturarlo solo podría usar sus puños desnudos. Tras ganar la batalla, como parte del trato se le permite llevarse. Luego de completar sus trabajos y reivindicarse en el antiguo mundo griego, nuestro héroe vivió muchas otras aventuras hasta que su destino le jugó una mala pasada. La muerte de Hércules fue un evento trágico y épico que marcó el final de la vida de este legendario héroe griego. Después de completar sus 12 trabajos y alcanzar la inmortalidad, Hércules se encontró en una situación inesperada y mortal. Según la leyenda, Hércules fue envenenado por su propia esposa, Deyanira, quien sin saberlo, aplicó un veneno letal en una túnica que le regaló. Cuando Hércules se puso la túnica, el veneno comenzó a consumir su cuerpo y le causó un dolor insoportable. Al darse cuenta de lo que había hecho, Deyanira se llenó de culpa y desesperación. Hércules, sintiendo el veneno recorrer sus venas y el inmenso dolor que lo embargaba, decidió que había llegado el momento de enfrentar su destino. Sabiendo que no había cura para el veneno, decidió encender una gran pira funeraria en el monte Eta, en Grecia. Hércules ascendió a la pira y se preparó para abrazar su muerte. La escena era impresionante, el héroe de fuerza inigualable, rodeado por un aura de grandeza y valentía, enfrentaba su destino final con determinación. Las llamas envolvieron su cuerpo y el humo se elevó hacia el cielo, mientras los dioses y los mortales observaban con asombro y pesar. El espíritu de Hércules ascendió al Olimpo, donde fue recibido con honor y respeto por los dioses. Su fuerza y coraje, su inigualable lucha contra monstruos y su desafío a la adversidad, lo convirtieron en una figura legendaria que sería recordada a lo largo de los siglos. La muerte de Hércules fue un momento trágico y emocionante, un final apropiado para un héroe cuyas hazañas habían desafiado los límites de lo posible. Su batalla más épica, sin duda alguna, fue la que libró contra su propio destino, enfrentando la muerte con la misma valentía y fuerza que había demostrado durante toda su vida. Y así, mis amigos, concluye nuestro apasionante viaje por la historia de Hércules, el héroe más grande de la mitología griega. Su historia es un recordatorio eterno del poder del espíritu humano, la lucha contra la adversidad y la búsqueda incansable de la grandeza. Si te ha gustado este video, no puedes perderte la historia de Prometeo, el titán a quien Heracles le devolvió la libertad luego de encontrarlo en una de sus tantas aventuras.